Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Cuando era pequeño, yo quería mucho tener un cachorro. Todos los días le decía a mi mamá, por favor, cómprame un cachorro, seré un buen dueño. Yo dibujaba perritos y pegaba los dibujos por toda la casa. Creo que mi mamá escuchaba la palabra cachorro más veces que su propio nombre. Un día mi mamá se cansó y dijo, está bien, tendrás un cachorro. Yo estaba muy feliz. Una semana después trajimos a casa un pequeño cachorro muy suave. Durante el primer mes yo hacía todo solo. Caminaba con él temprano por la mañana, ponía agua, le daba comida y jugaba con él cada día. Yo pensaba que era el niño más responsable, pero luego terminaron las vacaciones. Empezó la escuela. Las clases y los deberes ocupaban cada vez más tiempo. Yo me cansaba y empecé a pedir a mi mamá, ¿puedes caminar con él hoy? Esto pasaba una y otra vez. Al final, mi mamá empezó a cuidar del cachorro casi siempre, y yo solo jugaba con él por las tardes. Pasaron los años. Yo crecí y me casé. Nuestras dos mamás preguntaban siempre, ¿cuándo tendremos un nieto? Queremos ayudar. Vamos a cuidar del bebé, pasear con él y darles tiempo para descansar. Ellas lo decían muy a menudo y con mucha seguridad. Nosotros pensábamos, tendremos una buena ayuda, 2 abuelas, todo un equipo. Cuando nació nuestro hijo, las 2 abuelas llegaron el primer día. Ellas decían, no se preocupen, nosotras haremos todo. Estamos aquí. Yo me sentí más tranquilo. Pero una semana después, todo cambió. Una abuela se fue a su casa de campo porque tenía que hacer algo muy urgente. La otra viajó y dijo que lo había planeado desde hace tiempo. Después, ellas siempre tenían nuevos asuntos importantes. Ahora, cuando camino con el bebé por la noche, pienso, quizás es el karma por aquel cachorro, el círculo de las promesas. Теперь слушаем с переводом. Cuando era pequeño, yo quería mucho tener un cachorro. Когда я был маленьким, я очень хотел иметь щенка. Cuando era pequeño, yo quería mucho tener un cachorro. Todos los días le decía a mi mamá, por favor, cómprame un cachorro, seré un buen dueño. Каждый день я говорил маме, «Пожалуйста, купи мне щенка, я буду хорошим хозяином». Todos los días le decía a mi mamá, por favor, cómprame un cachorro, seré un buen dueño. Yo dibujaba perritos y pegaba los dibujos por toda la casa. Я рисовал щенят и клеил рисунки по всему дому. Yo dibujaba perritos y pegaba los dibujos por toda la casa. Creo que mi mamá escuchaba la palabra cachorro más veces que su propio nombre. Думаю, моя мама слышала слово «щенок» чаще, чем свое имя. Creo que mi mamá escuchaba la palabra cachorro más veces que su propio nombre. Un día mi mamá se cansó y dijo, está bien, tendrás un cachorro. Yo estaba muy feliz. Однажды мама устала и сказала, «Хорошо, у тебя будет щенок». Я был очень счастлив. Un día mi mamá se cansó y dijo, está bien, tendrás un cachorro. Yo estaba muy feliz. Una semana después trajimos a casa un pequeño cachorro muy suave.
Через неделю мы принесли домой маленького мягкого щенка. Una semana después trajimos a casa un pequeño cachorro muy suave. Durante el primer mes, yo hacía todo solo. Caminaba con él temprano por la mañana, ponía agua, le daba comida y jugaba con él cada día. Первый месяц я все делал сам. Гулял с ним рано утром, наливал воду, давал еду и играл с ним каждый день. Durante el primer mes, yo hacía todo solo. Caminaba con él temprano por la mañana, ponía agua, le daba comida y jugaba con él cada día. Yo pensaba que era el niño más responsable, pero luego terminaron las vacaciones. Я думал, что я самый ответственный ребенок. Но потом закончились каникулы. Yo pensaba que era el niño más responsable, pero luego terminaron las vacaciones. Empezó la escuela. Las clases y los deberes ocupaban cada vez más tiempo. Началась школа. Уроки и домашние задания занимали все больше времени. Empezó la escuela. Las clases y los deberes ocupaban cada vez más tiempo. Yo me cansaba y empecé a pedir a mi mamá, ¿puedes caminar con él hoy? Esto pasaba una y otra vez. Я уставал и начал просить маму, «Ты можешь погулять с ним сегодня?» Это повторялось снова и снова. Yo me cansaba y empecé a pedir a mi mamá, ¿puedes caminar con él hoy? Esto pasaba una y otra vez. Al final, mi mamá empezó a cuidar del cachorro casi siempre, y yo solo jugaba con él por las tardes. В конце концов, мама стала заботиться о щенке почти всегда, а я только играл с ним по вечерам. Al final, mi mamá empezó a cuidar del cachorro casi siempre, y yo solo jugaba con él por las tardes. Pasaron los años. Yo crecí y me casé. Прошли годы. Я вырос и женился. Pasaron los años. Yo crecí y me casé. Nuestras dos mamás preguntaban siempre, ¿cuándo tendremos un nieto? Queremos ayudar. Наши две мамы все время спрашивали, «Когда у нас будет внук? Мы так хотим помочь». Nuestras dos mamás preguntaban siempre, ¿cuándo tendremos un nieto? Queremos ayudar. Vamos a cuidar del bebé, pasear con él y darles tiempo para descansar. Мы будем заботиться о малыше, гулять с ним и давать вам отдых. Vamos a cuidar del bebé, pasear con él y darles tiempo para descansar. Ellas lo decían muy a menudo y con mucha seguridad. Они говорили это очень часто и очень уверенно. Ellas lo decían muy a menudo y con mucha seguridad. Nosotros pensábamos, tendremos una buena ayuda, 2 abuelas, todo un equipo. Мы думали, у нас будет хорошая помощь, 2 бабушки, целая команда. Nosotros pensábamos, tendremos una buena ayuda, 2 abuelas, todo un equipo. Cuando nació nuestro hijo, las 2 abuelas llegaron el primer día. Когда родился наш ребенок, обе бабушки пришли в первый день. Cuando nació nuestro hijo, las 2 abuelas llegaron el primer día. Ellas decían, no se preocupen, nosotras haremos todo. Estamos aquí. Yo me sentí más tranquilo. Они говорили, «Не волнуйтесь, мы все сделаем, мы рядом». Я почувствовал себя спокойнее. Ellas decían, no se preocupen, nosotras haremos todo. Estamos aquí. Yo me sentí más tranquilo. Pero una semana después, todo cambió.
Una abuela se fue a su casa de campo porque tenía que hacer algo muy urgente. Но через неделю все изменилось. Одна бабушка уехала на дачу, потому что нужно сделать что-то срочно. Pero una semana después, todo cambió. Una abuela se fue a su casa de campo porque tenía que hacer algo muy urgente. La otra viajó y dijo que lo había planeado desde hace tiempo. Después, ellas siempre tenían nuevos asuntos importantes. Другая уехала в поездку и сказала, что давно ее планировала. Потом у них постоянно появлялись новые важные дела. La otra viajó y dijo que lo había planeado desde hace tiempo. Después, ellas siempre tenían nuevos asuntos importantes. Ahora, cuando camino con el bebé por la noche, pienso, quizás es el karma por aquel cachorro, el círculo de las promesas. Теперь, когда я хожу с ребенком по ночам, я думаю, может, это карма за того щенка. Круговорот обещаний. Ahora, cuando camino con el bebé por la noche, pienso, quizás es el karma por aquel cachorro, el círculo de las promesas. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Cuando era pequeño, yo quería mucho tener un cachorro. Todos los días le decía a mi mamá, por favor, cómprame un cachorro, seré un buen dueño. Yo dibujaba perritos y pegaba los dibujos por toda la casa. Creo que mi mamá escuchaba la palabra cachorro más veces que su propio nombre. Un día mi mamá se cansó y dijo, está bien, tendrás un cachorro. Yo estaba muy feliz. Una semana después trajimos a casa un pequeño cachorro muy suave. Durante el primer mes, yo hacía todo solo. Caminaba con él temprano por la mañana, ponía agua, le daba comida y jugaba con él cada día. Yo pensaba que era el niño más responsable, pero luego terminaron las vacaciones. Empezó la escuela. Las clases y los deberes ocupaban cada vez más tiempo. Yo me cansaba y empecé a pedir a mi mamá, ¿puedes caminar con él hoy? Esto pasaba una y otra vez. Al final, mi mamá empezó a cuidar del cachorro casi siempre, y yo solo jugaba con él por las tardes. Pasaron los años. Yo crecí y me casé. Nuestras dos mamás preguntaban siempre, ¿cuándo tendremos un nieto? Queremos ayudar. Vamos a cuidar del bebé, pasear con él y darles tiempo para descansar. Ellas lo decían muy a menudo y con mucha seguridad. Nosotros pensábamos, tendremos una buena ayuda, 2 abuelas, todo un equipo. Cuando nació nuestro hijo, las 2 abuelas llegaron el primer día. Ellas decían, no se preocupen, nosotras haremos todo. Estamos aquí. Yo me sentí más tranquilo. Pero una semana después, todo cambió. Una abuela se fue a su casa de campo porque tenía que hacer algo muy urgente. La otra viajó y dijo que lo había planeado desde hace tiempo. Después, ellas siempre tenían nuevos asuntos importantes. Ahora, cuando camino con el bebé por la noche, pienso, quizás es el karma por aquel cachorro, el círculo de las promesas. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.